En nuestros días, las redes sociales se han convertido en algo tan habitual como lo fue leer prensa en la época de nuestros padres, y gracias a ellas hemos podido reencontrarnos con viejos amigos o relacionarnos con nuevas personas en cualquier rincón del mundo, validando una vez más la conocida expresión de "el mundo es un pañuelo". El primer correo electrónico en 1971 planteó el concepto de red social, pero fue hasta la década de los 90 y con la aparición del lenguaje de programación HTML, donde se lanzarían los primeros servicios de creación de páginas web como GeoCities, a los que se les puede atribuir el título de las primeras redes sociales. Los 90 fueron años que marcaron grandes cambios en los hábitos de los jóvenes, y en eso radicó el éxito de TheGlobe.com, un sitio web que permitía a los usuarios publicar su propio contenido e interactuar con otras personas con intereses similares. Luego apareció Classmates, una página diseñada para encontrar compañeros de colegio, y en 1997 surgiría 6 Degrees, cuyo atractivo era la posibilidad de crear perfiles personales e invitar a otros amigos a visitarlos, tal como funcionaría en las redes sociales actuales. Los sistemas de mensajería instantánea como Messenger o las famosas salas de chat también hacen parte importante de la evolución de las redes sociales y son realmente las precursoras de los poderosos servicios de comunicación actuales, WhatsApp y Skype. En el inicio del siglo XXI presenciamos el lanzamiento de Friendster, la red diseñada para conocer nuevas personas a partir de amigos en común, LinkedIn para hacer contactos profesionales y MySpace, que basó su éxito en la promoción de bandas musicales. Pero sería el 2004 el año en el que vería la luz Facebook, la red social más popular creada hasta el momento y que recientemente alcanzó la escandalosa cifra de 2.000 millones de usuarios activos, algo así como que un cuarto de la población total mundial está en Facebook. En la actualidad, Twitter e Instagram comparten una participación importante en el mercado de las redes sociales después de Facebook, y la batalla por los usuarios se ha trasladado a los dispositivos móviles, donde Snapchat, WhatsApp o el mismo Instagram han encontrado su entorno más favorable. En 2013, la Universidad de Princeton calificó el uso de Facebook como una epidemia, llegando a la conclusión de que, como cualquier otra enfermedad, el uso de Facebook y de las redes sociales acabará por extinguirse. Sin embargo, lejos de esos vaticinios y a pesar de que su evolución lleva muy pocos años, las redes sociales sí han revolucionado por completo el modo de relacionarse entre las personas y han provocado miles de cambios sociales importantes alrededor del planeta. Sin duda, las películas de ficción futurista como la clásica 2001, Odisea en el espacio, o la reciente Ex Machina nos han hecho cuestionar sobre la responsabilidad de la raza humana en la evolución del planeta. Y temas como la inteligencia artificial despiertan mucha curiosidad e incluso un poco de miedo colectivo, no solo entre los amantes de la ciencia ficción, sino en las personas en general. Pero las premoniciones apocalípticas sobre el futuro que abundan en el cine y la televisión, ¿son realmente producto de la ficción? Hoy en Link conoceremos los mitos y las verdades sobre la inteligencia artificial y tendremos una invitada muy especial. Es Siri, la asistente virtual de Apple. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link, Experiencias Conectadas. De los problemas más graves del sistema de salud aquí en Colombia es la demora a la hora de realizar el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad. Adicionalmente, también encontramos que los accidentes cerebrovasculares como derrames, tumores, cualquiera de ese tipo, son la segunda causa de muerte a nivel mundial. Cuando una persona le da cualquier tipo de accidente cerebrovascular o algo posible, piden que se haga una resonancia magnética de su cerebro, y luego el médico se tiene que sentar a analizar estas imágenes que son en tercera dimensión, o sea, donde está todo el cerebro, y les toca mirar capa por capa, buscando a ver si es un tumor, si es un derrame, qué hay, qué no hay. ¿Sí? Entonces la decisión de qué diagnóstico darle al paciente depende plenamente de la experiencia previa del médico. A partir de todo esto, nosotros decidimos crear, implementar y desarrollar un algoritmo que fuera capaz de tomar estas resonancias magnéticas, analizarlas y identificar, detectar y ubicar un tumor cerebral de manera automática y muy rápida. Por medio de
Deep Learning, que es una de las áreas grandes de inteligencia artificial. Creamos una red neuronal que es capaz de recibir estas resonancias magnéticas, hacer una serie de ecuaciones matemáticas y al final devolvernos una predicción de dónde está y qué parte del tumor es, de manera automática. Nuestro algoritmo fue capaz de aprender en un día y 8 horas lo que un médico se demora años y años, pues con pura experiencia. Y es capaz de devolver un resultado de una resonancia magnética completamente nueva que nunca ha visto antes en menos de 10 segundos. Bueno, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy diseñador visual de la Universidad de Caldas, egresado allá también de la maestría, y desde hace muchos años estoy vinculado con diferentes, digamos que expresiones de lo que es el cine y la animación en el eje cafetero, y de una u otra manera me fui involucrando hasta que me acerqué muchísimo a los temas de ciencia ficción y fantasía épica, y creo que entre eso, ser animador, ilustrador y dibujante, se fue armando un proceso que me llevó a estar muy interesado en estos temas. Bueno, o sea, yo creo que la ciencia ficción, la literatura, digamos que en ese estilo, hace mucho tiempo, empezó a visionar un futuro de lo que podría ser el hombre, de un sueño muy antiguo, tanto desde el mundo de vista mágico, por decirlo así, como desde la tecnología más primitiva, que eran los autómatas, los golem y todo ese tipo de seres, la posibilidad de crear un ser autónomo. Eso fue evolucionando muchísimo hasta que llegábamos a un punto en donde, digamos que la industrialización fue la cúspide de lo que fue el autómata y este ser que posiblemente pensábamos. ¿Qué nos ha enseñado? Que existen muchas cosas que el ser humano quiere lograr, entre esas ese ideal atávico de poder dar vida a. Y la inteligencia artificial es quizás el epítome, la cúspide de ese sueño que empezó desde la antigua Grecia, de poder generar cosas vivientes a manera de los dioses. Digamos que es nuestro círculo infinito, nuestro síndrome de padre ausente que se refleja en tratar de reemplazar esta concepción de vida. Entonces la inteligencia artificial, creo que lo que nos ha enseñado es que tenemos de una u otra manera ese instinto por crear, por otra vez ser Prometeo y volver a llevar ese fuego de vida a otras criaturas que ya serían nuestros descendientes, en cierto modo. Watson no es un robot. Watson es un programa como tal, son programas de software que actúan y que tienen diferentes características y diferentes propósitos y que se pudieran utilizar en muchas facetas de la vida. Entonces, a través de estos programas que consolidan Watson, que incluyen muchas tecnologías, como es la parte de Machine Learning, como es Deep Learning, como es analítica de diferentes tipos, lo que se hace es usarlo capaz en robots, por ejemplo, lo usamos, y estos robots pueden utilizar este tipo de inteligencia artificial o de cognitive computing para hacer procesamientos, para hacer razonamientos y en general lo que nosotros describimos en 3 fases. Puede entender lo que es lenguaje humano. I don't know. Because he was a little shellfish. Puede luego razonar, formular hipótesis de cosas que pueden ocurrir y luego puede aprender, así como lo haría un niño. Escucha algo, razona, a veces se equivoca, a veces no, y al final aprende qué es lo correcto. Va a interactuar con doctores, va a interactuar con personas afuera en la calle, va a interactuar con nosotros a través de sistemas, de nuestros teléfonos, de diferentes opciones. Entonces, eso es Watson, un conjunto de programas que asemejan a un humano y que son capaces de potencializar diferentes facetas de la vida.
Y hoy nos acompaña en estudio Andrés Felipe Romero. Él es estudiante de doctorado en la Universidad de los Andes, ganador del Google Research Awards de Latinoamérica por su investigación en interacción computador-humano, detección de emociones a través de expresiones faciales. Está con nosotros también Óscar Bustos. Él es estudiante de doctorado de ingeniería en la Universidad Javeriana. Es investigador de inteligencia artificial con énfasis en predicción del mercado accionario. Andrés, Óscar, gracias por estar con nosotros aquí en Link. Empecemos por contarle a nuestra audiencia qué es y qué no es inteligencia artificial. Bueno, definir inteligencia en realidad es algo complejo. De hecho, es una palabra muy vaga y puede tener diferentes contextos. Pero en 1950, un teórico de la computación llamado Alan Turing propuso un test para poder saber si algo es inteligente o no. Básicamente lo que este test plantea es, si tú separas a un sistema inteligente en una habitación escondida o aparte, se sabe que ese sistema es inteligente o no si al interactuar una persona con este sistema no puedes diferenciar si es una persona o es una máquina. Andrés Felipe, le traslado la misma pregunta en su concepto de lo que usted ha investigado y de lo que sabe. ¿Qué es y qué no es inteligencia artificial? ¿Qué podemos agregar? Bueno, yo agregaría entonces que la inteligencia artificial es todo lo que yo básicamente le podría decir a un computador que razone o que tenga una inteligencia propia. Un tema ya adicional es qué es la inteligencia, pero ese es otro tema, pero básicamente es sí, enseñarle a un computador a que básicamente haga tareas que nosotros los humanos podemos hacer perfectamente. Uno muchas veces se encuentra, los que no sabemos o no somos expertos, seguro le pasa a nuestra audiencia, pues uno conocía antes de la inteligencia artificial, entendía por inteligencia artificial lo que tenía que ver con los robots y la robótica. Y les traslado a ambos la siguiente pregunta, es, ¿hay una diferencia clara entre inteligencia artificial y robótica? Desde luego. La inteligencia artificial se centra más como en el cerebro del robot, por decirlo así. Okay. Pero el robot tiene otras muchas más cosas, como actuadores, sensores, motores, cosas físicas. La inteligencia artificial se enfoca únicamente en el cerebro, ¿sí? Entonces podremos tener robots que utilizan la inteligencia artificial para pensar, pero no todos los robots tienen que ser inteligentes. Yo puedo tener robots Que cumplen industriales. una función mecánica pura. Mecánica, Industriales, coger, bien lo dice exactamente, soldar, no sé, agarrar una pieza, moverla. No necesitas ser inteligente para eso. Pero cuando sumas las dos, generas robots muy, muy poderosos, muy inteligentes. Sí, casi que podríamos decir que el avance de la robótica hoy por hoy es mayor al de la inteligencia artificial y, digamos, la evolución de esa robótica irá de la mano de la inteligencia artificial o no necesariamente. No necesariamente, te pongo un ejemplo, la inteligencia artificial, agregando un poco lo que decía Óscar, está muy desarrollada en cosas muy puntuales. Si queremos unir estas cosas, ya como que nos falla un poco ya los modelos, que ya la memoria de un computador no alcanza y la rapidez en la cual estos modelos responden. Entonces, si quisiéramos algún día que los robots hicieran cosas tan rápidas como lo hacemos nosotros, como lo hace nuestro sistema nervioso, lo cual es casi que instantáneo, aún la robótica se queda corta en eso. Okay. Entonces, ambas han avanzado hasta un punto, pero ambas, para complementarlas, si bien pueden funcionar, no reaccionarían de la manera tan rápida como lo hace un ser humano. Qué interesante. Ya seguimos conversando. Vamos a hacer una pausa y ya seguiremos aclarando todas estas definiciones. Por ahora vamos a conectarnos con la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí se encuentra Cristian Espinosa, quien nos preparó el siguiente Interlink. Bueno, mi nombre es Patricio Espinosa, soy el director comercial para Latinoamérica, excepto Brasil y México, para no dar toda la lista de países. Inteligencia artificial, nosotros llamamos a sistemas que tienen sistemas cognitivos, que tienen la capacidad de entender, o sea, de ver, observar información, razonar y con el tiempo aprender, es decir, con el tiempo van haciendo cada vez mejores. Entonces, eso es lo que estos sistemas hacen y lo que inclusive nosotros hablamos que estos sistemas ya no necesitan ser programados, sino necesitan ser entrenados. ¿Qué no es? No es un sistema oscuro que de repente de cero arranca y puede tomar por encima cualquier cosa. No es algo que tiene la capacidad de tener vida propia. Tiene que ser entrenado y eso es lo que nosotros nos dedicamos. Para ser entrenado, Watson es como un niño. En el momento cero no tiene un conocimiento.
Entonces lo que tú haces es que colocas grandes fuentes de información que normalmente para un ser humano es casi imposible procesar y le das acceso a Watson a que vea esa información. Ese es el momento cero. Y de ahí Watson comienza a hacer observaciones o te comienza a sacar correlaciones de esa información. Y tú le dices, mira, eso está bien o eso está mal, porque hay expertos que le entrenan. Y con el tiempo los algoritmos van aprendiendo, se van fortaleciendo y van mejorando. Ya los primeros signos, digamos, que ya hacia el mercado, lo dimos cuando nosotros tuvimos una competencia de juego de ajedrez con Garry Kasparov, que si recuerdas era el campeón de ajedrez, el ruso. Cuando nosotros programamos una computadora que se llamaba Deep Blue para que compita con Kasparov. En ese momento, claro que le ganamos, ¿no? Y Kasparov pensaba que nosotros le programamos a la computadora para jugar contra él. Pero más allá de digamos que esa pequeña polémica, el que un sistema tenga la capacidad de comenzar a analizar cantidades grandes de escenarios y tomar una decisión es lo que es la génesis de la inteligencia artificial. Luego, en el 2010, nosotros dimos un salto importante cuando concursamos en Estados Unidos en un concurso que se llama Jeopardy, que es un concurso en el cual tú das la respuesta y la persona que está participando tiene que dar la pregunta. Entonces, o sea, tienes que entender primero conversación, tienes que entender contexto y demás. Y ganamos a las dos personas que más habían ganado en la historia de este concurso de Jeopardy. Y ahora arranca la era cognitiva, que es esta era en la cual ya no se programa, sino que se entrenan los sistemas. Y eso es lo que estamos entrando ahora. Se concentran varias fuerzas. Una es todo lo que es la nube, que hace que todo sea más rápido, sea más flexible, puedas tener acceso a la información. Tienes Big Data, que es tener cantidades gigantescas de información que cada día se está multiplicando. Por ejemplo, hoy el 80% de toda la información que existe en el mundo fue creada en los últimos 2 años. Y la tercera fuerza es el tema de la explosión de movilidad, es decir, todos estos dispositivos, teléfonos, tablets, que están dispositivos de Internet de las Cosas, que están generando mucho más información. Ahora, en realidad ninguna fuerza es aislada de la otra, las tres trabajan en conjunto y es la base que permite que la era cognitiva florezca y comience a crecer. Nosotros hoy tenemos más de 3.000 millones de dispositivos a nivel mundial leyendo información del clima, que nos permite generar información para ayudar a una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, en la tormenta, huracán que hubo recientemente en Estados Unidos, nosotros tuvimos durante ese fin de semana del huracán, en lenguaje natural tuvimos más de 1 millón de conversaciones con personas que estaban preguntando, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a llegar a mi pueblo? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde debería irme? Preguntas y respuestas, más de 1 millón de conversaciones. Las aerolíneas hicieron más de medio trillón de consultas a Watson para poder tomar decisiones de cómo rutear los vuelos. Entonces, eso, por ejemplo, es una vertical, una industria, la parte de todo lo que es el clima. Nuestro desarrollo de esta tecnología es para ayudarle al ser humano a tomar mejores decisiones, no para reemplazarle al ser humano. Nosotros nos hemos especializado con este tema tan delicado como es el cáncer. Hemos invertido mucho en ayudarles a los doctores a entender mejor cómo hacer la evaluación en el caso de una enfermedad. En Estados Unidos, apenas el 15% de las personas tienen acceso a un centro especializado de cáncer. En Estados Unidos, que es primer mundo. En la India, hay por cada doctor especializado hay 16.000 pacientes. Entonces, es casi imposible tener calidad en la evaluación con un volumen tan alto. Ahí es donde entra Watson y les ayuda a los doctores a tomar mejores decisiones. Al final de este año va a tener alguna decisión en su vida, va a estar influenciada por Watson, sea en temas de impuestos, de oncología, en temas de tu día a día con el tráfico. De alguna forma vamos a tocar la vida de 1 billón de personas. Por ejemplo, la empresa H&R Block en Estados Unidos, que es la mayor procesadora de impuestos, se asoció con IBM. En 6 meses le entrenó todo el código de impuestos de Estados Unidos y ahora en este proceso de impuestos que fue en el mes de marzo en Estados Unidos,
Ya las personas que preparan los impuestos tuvieron acceso al conocimiento de Watson. Ahora, ¿cómo tienes acceso? Básicamente lo que tú sí necesitas es alguien que conozca un poco de tecnología, que sepa programar. Nosotros tenemos una solución en la nube que se llama Bluemix. Tú entras a Bluemix, cargas la información y puedes tener muchos servicios accesibles. Entonces, arrancar es relativamente simple. Lo más importante es tener una buena idea. Yo creo que van a cambiar los trabajos en el futuro absolutamente, y ya están cambiando, eso es un hecho. ¿Qué habilidades se va a requerir de las personas en el futuro? Para mí se están abriendo en dos campos o dos áreas muy grandes. Una es habilidades que giran alrededor de todo lo que es tecnología, matemática, estadística. Esos trabajos, por ejemplo, hoy en Estados Unidos son los trabajos más demandados. Y nosotros en la región, en Latinoamérica, estamos desesperados buscando estadísticos, programadores. Se está demandando de una forma importante. Y la otra es habilidades blandas, es decir, cada vez más la interacción humana, la interacción donde tú generas empatía con alguien, cuando tú generas una conexión, una experiencia diferente, es lo que te va a diferenciar de la competencia. Nosotros creemos que la información es el próximo recurso natural y que las empresas que tienen la capacidad de aprovecharlos van a tener una ventaja competitiva gigante. Y quiero invitar a esta conversación a mi amiga Siri. Ella es la asistente virtual de Apple y con ella vamos a iniciar este segmento. Oye Siri, ¿tú eres un robot? Hasta la duda ofende. Siri, ¿tú eres una máquina pero tienes sentimientos? Eso es información confidencial. Oscar, ¿cómo logra una máquina contestar así? Listo. Básicamente se entrenan utilizando muchísima información. Primero, tienes que tratar de entender, o la máquina tiene que tratar de entender lo que tú le estás hablando. Sí. Para eso se llama speech recognition o Sí, reconocimiento de voz. ¿Sí? Entonces, una vez él procesa lo que tú quieres decir, se entrena con conjuntos de información muy grande y se le da ese toque de inteligencia artificial a través del entrenamiento con muchas opciones, entendiendo muchas conversaciones, por ejemplo. De que oímos también hablar mucho en este tema de la inteligencia artificial, del machine learning, del aprendizaje de máquinas. Todos estos términos que pululan en el mundo digital, que muchas veces los pronunciamos incluso, pero no sabemos qué significan. ¿Qué podemos entender por machine learning? Claro, entonces aterrizando un poco lo que Oscar acaba de decir, entonces tenemos lo general, que es la inteligencia artificial. Entonces internamente tenemos una rama de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquina, Sí. que es básicamente programar no de manera explícita a un computador para que realice tareas para las cuales no fue programado. Okay. Ya digo eso en palabras más sencillas. Yo le doy un montón de información al computador y el computador es capaz de descifrar lo que esa información dice y poder predecir alguna cosa. Estas no son respuestas programadas, son respuestas que arma el... Exactamente, o sea, el computador básicamente como que busca un patrón en esa información y él da una respuesta. Otra cosa sería yo mismo escribir diciéndole que si la entrada es 1, él me dé 2, si la entrada es 4, él me dé 5. Eso se podría hacer, pero imagínate que yo tuviese 1 millón de información, entonces hacer una línea para cada uno de esos sería una locura completamente. Entonces básicamente eso es lo que pasa. Yo le doy al computador una información, él la descifra y yo puedo predecir algo. Entonces en el caso de Siri fue entrenado con muchísima información. Y él ya básicamente, no sé si tú te das cuenta, que él no te alcanzó casi ni siquiera que tú terminaras la frase cuando yo estabas respondiendo. Sí. Él ya reconoce ciertas palabras y ya sabe lo que tiene que decir, basado en esas palabras. ¿Qué podemos entender por redes neuronales y cómo se integran en esta conversación que estamos teniendo, Oscar? Bueno, las redes neuronales son una técnica especial del Machine Learning, ¿sí? Okay. El Machine Learning en realidad comprende un mundo de técnicas muy interesantes, pero las redes neuronales han sido las que han tenido mayor acogida. De hecho, ahorita las redes neuronales más estudiadas son el Deep Learning, ¿sí? Son redes neuronales muy profundas de muchos nodos y básicamente son modelos que tratan de emular cómo funciona nuestro cerebro. Básicamente nuestro cerebro está compuesto de neuronas y esas neuronas están interconectadas. Este modelo tomó esa idea simplificada, absolutamente simplificada, para hacer aprendizaje y ha dado muy buenos resultados. De hecho, el Speech Recognition es en buena parte solucionado con redes neuronales. Es decir, ¿detrás de Siri hay una red neuronal?
Sí, detrás de Siri, detrás de muchísimas cosas que nosotros damos por sentado. ¿En qué se ve eso actualmente? Aparte de Siri, todos hoy damos por sentado las caras de Facebook. Ya Facebook nos reconoce las caras Claro, y te dice perfectamente. esta es la persona. Pero no sé si tú recuerdas que hace un par de años eso no era así y nosotros le tenemos que decir dónde estaba la Tenemos que cara. ir a buscar en la lista de amigos, decir este sí. No, y no solo eso, sino decir de la foto en qué parte está la cara. Hoy en día él nos dice la cara y nosotros a veces le decimos quién está, pero hoy en día también nos dice ya quién está, porque nosotros le enseñamos a ese modelo quién era y dónde estaba. Ya con Andrés Felipe entramos un poquito en la siguiente pregunta y es, nos están viendo en este momento, la gente dice, bueno, eso de inteligencia artificial, qué interesante, cómo ha avanzado la tecnología, pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo, cierto? ¿Por qué no le contamos a la gente cuáles son esos beneficios tangibles, digamos, aplicaciones reales en el mundo de todos nosotros? Ya damos un ejemplo en Facebook, pero digamos algo más práctico, más cotidiano, aplicaciones de la inteligencia artificial, Oscar. Perfecto. Ya estamos, de hecho, todos los que tienen smartphone o tablets ya tienen el poder de la inteligencia artificial en sus manos para ciertos problemas. De hecho, con el caso del tráfico, Waze es más inteligente que casi todos nosotros para saber cómo me debo mover de un lado al otro. ¿sí? Ese es un caso de inteligencia artificial práctico. Entonces ya la inteligencia artificial está bien presente en nuestras vidas en el hoy. Y Andrés Felipe, ¿por qué no pensamos un poquito y proyectamos a futuro? Yo creo que lo más fascinante de este tema es qué aplicaciones tendrá o a qué apunta, digamos, el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial. Sí, y ahí, respondiendo a esa pregunta, me voy a meter un poquito con lo que yo estoy trabajando, que son las emociones como tal, a Pero través de por favor. fotos y videos. Y nosotros actualmente, tú le acabas de hablar a Siri y Siri lo hizo medianamente bien, lo hizo muy bien. Pero imagínate en un mundo en el cual tú le hablas al celular, el celular te va por la cámara, tú le preguntes dónde hay un restaurante cerca y el celular sepa que tú estás triste y te diga, oye, noto que estás triste, ¿por qué no, en vez de eso, por qué no vas a otro lado? O algo así. Entonces, eso es un ejemplo muy trivial, pero si yo puedo detectar las emociones en fotos, imagínate, por ejemplo, en un caso, en un mal caso, por ejemplo, a alguien lo están atracando en un banco, le están haciendo paso millonario y le van a sacar toda la plata del cajero. La cara que tiene una persona en ese momento es de pánico, completo pánico, y si la cámara del cajero puede detectar que esa persona está en pánico, básicamente eso reduciría en gran medida los robos, solamente detectando la cara de esa persona y la emoción que está haciendo esa persona. Bueno, ya. Y lo que uno quiera, para medicina, para detectar. ¿En medicina, por ejemplo, qué? Entonces, yo hago parte del Departamento de Ingeniería Biomédica y nos interesan los temas de la medicina como tal. Entonces, detectar la depresión es particularmente difícil para un médico. Diagnosticar la depresión es muy difícil. Si yo puedo detectar también las crisis de epilepsia, quizás 10 segundos antes, todo eso puede reducir Y salvar una vida. Salvar muchísimas vidas. Hay ciertos los niños con autismos, es muy difícil la interacción de ellos, por supuesto. Entonces, si yo puedo crear un robot con inteligencia artificial que pueda detectar las emociones de estos niños, pues puedo hacerle como una retroalimentación a ellos y poder como que llevar esto de un poco mejor. Wow. Y el número de aplicaciones a futuro que Es se vienen, inimaginable. sí, es Cada increíble. vez se pone este tema más interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuaremos reflexionando acerca de la inteligencia artificial aquí en Link, Experiencias Conectadas. En cuanto a las dificultades, pues la pregunta sería, ¿qué dificultades no tuvimos? Nosotros estábamos usando métodos que son más similares a Machine Learning, cosas que son ahora mucho más viejas, de inteligencia artificial, que no eran tan poderosas en cuanto a nivel computacional. Entonces no eran capaces de analizar toda esta imagen y toda esta serie de volúmenes tan complicados. Es que la inteligencia artificial es muy grande. Nosotros trabajamos, una red neuronal es parte del deep learning. También hemos tenido como problemas o dificultades en cuanto como al ámbito médico. Los médicos siempre han sido muy reacios a tecnología nueva, a algo que viene nuevo, ellos como que lo alejan porque son muy tradicionales en ese aspecto. Nosotros queremos brindarles una herramienta que les va a ayudar en su trabajo, que se los va a hacer más sencillo, que le va a dar una oportunidad más grande de mejora al paciente. Pero pues para esto necesitamos que los médicos entiendan bien, puedan usarlo fácilmente. Entonces, digamos, en ese aspecto necesitamos, la dificultad es unirnos con los médicos y ver qué es lo que de lo nuestro les funciona a ellos o cómo podemos adaptarlos para su facilidad.
para que lo puedan usar en todo su potencial. O sea, la visualización y eso es algo relativamente sencillo. El problema es como todo el procedimiento de tecnología en un hospital, o sea, cómo podemos meter eso en lo que ellos ya tienen, en los sistemas de información que ellos utilizan. A nuestra red le entran la resonancia magnética. Nosotros cogemos parches en tercera dimensión de partes del cerebro y todo esto pues lo tomamos en varias resoluciones para poder ver, digamos, información más general de la zona donde se encuentra el tumor y más local y detallada para saber qué tiene dentro del tumor. ¿Sí? Todo esto hace una serie de convoluciones y una serie de ecuaciones matemáticas donde se revuelve la información, toma en cuenta una y la otra y al final en una capa de clasificación lo que él te devuelve es el mismo tamaño de resonancia magnética, el mismo volumen inicial, solo que esta vez solo hay 2 etiquetas, cerebro sano o tumor. Siempre me ha parecido muy importante pues denotar que nuestro método es una herramienta que ayuda al diagnóstico, pero es una herramienta que es usada por los especialistas, por los médicos, los radiólogos, los neurólogos. ¿Sí? Nosotros no queremos quitarle el trabajo a nadie. Y además, a mí me parece que es súper importante el factor humano en todo lo referente a lo médico. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la vida de una persona, siempre es necesario que haya pues, el aspecto humano como revisando todo y viendo que todos los resultados sean para el beneficio del paciente y pues en general. Entonces nosotros pues queremos venderles nuestro método, es más como una herramienta que les ayude a los médicos, no algo que los suplante. Para mí la primera obra, que muchas veces considerada novela gótica, pero realmente ciencia ficción, es definitivamente Frankenstein. Es más, hay un síndrome o un complejo que se llama el complejo de Frankenstein y es donde se vienen estas dos corrientes culturales de apocalípticos e integrados, que es donde realmente es gente que es tecnófila y gente que es tecnófoba, y en donde Frankenstein creo que es lo que muestra realmente el problema de que tenemos miedo a que una creación nuestra nos reemplace. Creo que para mí esa es la más grande. Independientemente si uno ve las líneas narrativas, dependiendo de si es un apocalíptico o un integrado, por ejemplo, Asimov consideraba que lo lógico es que los androides y las androides van a ser los herederos de la civilización humana en un momento determinado, que se va a llegar a un punto tal de, digamos que de generación de una máquina con una capacidad de raciocinio tal, que independientemente de que nos crea o no como sus padres o no, pues va a tener sus propias decisiones y tomar cierto modo su propia ruta de vida, y no tanto que nos va a destruir porque es la lógica consecuencia de habernos creado, sino que simplemente pues yo voy por un lado, voy por el otro, pero que digamos que obedece ese miedo mucho a lo que sucedió y eso ha sido estudiado antropológicamente, entre Cromañón y Neandertal. Entonces que no puede convivir dos razas diferentes de la misma tipología, sino que debe haber una selección natural. De ahí viene mucho de ese proceso. Otra que me parece definitivamente, digamos que impactante en toda su extensión, es en el cine 2001 Odisea del Espacio, con la computadora HAL, que cobra esta sensación de esquizofrenia porque digamos que a lo largo de la trama de la película se entiende que existe un error humano metido en el proceso y ese error humano generó una esquizofrenia paranoide y terminó haciendo otra vez mucho que digamos que cayera en este síndrome de bueno, ¿qué pasa si la computadora piensa más de lo necesario? Yo Robot se convirtió digamos en un resumen de una seguidilla de películas basadas en textos de Asimov que definitivamente son muy importantes y que tiene que ver con el hecho de los androides como nuestros herederos en la historia. Entonces creo que Yo Robot resume lo que hicieron entre el hombre bicentenario, inteligencia artificial, y termina, digamos, concretándose en un ambiente un poco más
que cuestiona algo que para mí es muy importante, que definitivamente es de las cosas más importantes como autor, que es Asimov, sobre el concepto de las leyes de la robótica. Hasta dónde podemos entender y concebir las leyes de la robótica. Entonces creo que digamos que Blade Runner, Matrix y digamos que todo este tipo de posturas, lo que plantean mucho de este miedo a, bueno, ¿qué sucedería si tuviéramos un tipo de criatura con un determinado, inclusive se independiza de nosotros y cobra conciencia y nos ves como un peligro, nos ve como o unos esclavistas o como una batería? Y por último, creo que una que es súper interesante, sobre todo por el cuestionamiento filosófico y digamos que antropológico que nos genera, es Her. Samantha. Hola, cariño. ¿Qué hay? Theodore, hay algunas cosas que quiero decirte. No quiero que me digas nada. Digamos que es de esta última tanda un poco más, que no basta hacia lo que es ciencia ficción dura, de naves espaciales, pero sí en donde cuestiona, bueno, ¿qué pasa con un individuo? Y nos cuestiona inclusive como sociedad, en donde a veces nos enamoramos de una pantalla, de las palabras que aparecen en la pantalla, aunque sabemos que existe una persona detrás, no sabemos si esa persona es realmente la que está saliendo al frente. Y pues creo que cuestiona no solamente el hecho de la inteligencia artificial y qué pasaría con un ser pensante de carácter digital, sino hasta qué punto nosotros nos estamos volviendo a terminar virtual de un lado de la pantalla. Lo primero que pasa con Watson no es algo genérico, porque nosotros vamos a tener una especialización por industria. Entonces es como cuando nosotros decidimos qué profesión queremos utilizar. Entonces Watson puede ser entrenado específicamente en mi empresa, en mi caso, en mi persona, para que aprenda acerca de salud. Y va a ser el experto en salud. Si le preguntas capaz acerca de viajes, no va a tener ni idea qué es un viaje, pero de salud va a saber mucho. De hecho, en IBM estamos trabajando en algunos proyectos donde, por ejemplo, Watson está aprendiendo con algunos centros médicos acerca de oncología, o acerca de Parkinson, o acerca de Alzheimer, diferentes enfermedades, y vuelve a ser experto en ese campo. Hay otros, por ejemplo, en el ámbito financiero, donde está aprendiendo acerca de finanzas, cómo funciona un banco, qué hace específicamente la banca mundial, y aprende. Entonces, lo primero es decidir en qué campo va a ser utilizado, porque no es de propósito general, es un especialista. Y después de que realmente sabemos en qué lo vamos a enseñar, lo que decidimos es cuál es la mejor fuente para enseñarle acerca de eso. Y entonces él empieza a desarrollar una cantidad de conocimiento que la ventaja, a diferencia de un humano, es que no se lo va a olvidar, no se va a equivocar en la respuesta después de que sabe cuál es la correcta, como si nos puede pasar a nosotros, y va a tener una velocidad para el análisis y la verificación del contexto que va a superar realmente a los humanos. Could you spell space? Space is spelled S-P-A-C-E. Regresamos al link y continuamos hablando de la inteligencia artificial y lo estamos haciendo con Siri. Siri, ¿qué opinas de los humanos? Ni idea. Bueno, tenemos una respuesta bien diciente. Andrés, Andrés y Oscar, ¿qué está aportando Colombia? Porque Colombia hoy por hoy es un país, como ustedes dos, son un gran ejemplo de que también formamos parte de la vanguardia de este tema de la inteligencia artificial, pero ¿qué está aportando Colombia a nivel mundial en esta evolución de la inteligencia artificial, Oscar? Perfecto. Si quieres, déjame contar de mi tema doctoral, en realidad. Por supuesto, por favor. Estoy trabajando en este momento cómo predecir el mercado accionario colombiano utilizando técnicas de inteligencia artificial. Básicamente, los traders han utilizado información como las series de tiempo o algo de ese estilo para tomar la decisión de si compro o vendo una acción. Nosotros estamos convencidos de que las máquinas lo pueden hacer mucho mejor que nosotros o ayudar a esos traders a tomar mejores decisiones. Entonces estamos no solo consolidando la información de los precios de las acciones, sino también utilizando información de Twitter, de Google, etcétera, para mezclarla toda y dar una predicción mucho más certera. Eso es lo que se está trabajando en mi tema doctoral y aún queda mucho trabajo por hacer en Colombia, temas agrarios, temas en general de automatización de procesos utilizando inteligencia artificial,
pero que no se entienda que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros. En realidad, el conjunto entre el hombre y la inteligencia artificial nos puede dar en una cognición aumentada, es decir, nos hace aún más inteligentes, y yo creo que ese debe ser el enfoque que debe tener la inteligencia artificial. ¿De qué se trata la teoría de la singularidad tecnológica? Un término de esos bien complejos, pero que ustedes de pronto nos pueden ayudar a entender. Singularidad tecnológica, ¿es un mito? ¿Es una realidad? Andrés Felipe. Entonces, ese término fue acuñado hace varios años y es básicamente que se cree, o algunas personas creen, que algún día las máquinas nos van a superar a nosotros y nosotros vamos a ser una clase inútil. Entonces, que las máquinas nos van a dominar, entonces nosotros nos van a eliminar, básicamente. Entonces, esa es como la teoría de la singularidad. Y hay muchas teorías alrededor de eso, pero particularmente la inteligencia artificial debe verse como una herramienta, así como la electricidad fue una herramienta, así como los carros son una herramienta, los carros autónomos van a ser una herramienta también. Toda la inteligencia artificial es una herramienta. Y a medida que está pasando el tiempo, muchos trabajos se han ido reduciendo y eso ha venido pasando a través de los años. La primera vez que esto ocurrió fue alrededor de los 90, hace más de 20 años. Y fue que básicamente los correos postales en Estados Unidos se hacían a mano, se miraba el código postal y se clasificaban a mano. Entonces crearon la primera red neuronal para eso, para poder clasificarlo manualmente. Y entonces la persona que hacía eso pues se quedó sin trabajo, pero básicamente entonces se puso a hacer otro trabajo. Pero eso es... Entonces ya ahí es donde entra la creatividad del ser humano. O sea, las máquinas no nos pasarán a nosotros, al menos no en el corto plazo, en el mediano plazo, no en las próximas décadas, sino es ver esto como una herramienta como tal. Vamos a preguntarle a Siri. Siri, ¿te consideras peligrosa? Tienes derecho a manifestar tu opinión. Bueno, ahí tenemos la respuesta de Siri. Andrés Felipe, Vladimir Putin dijo, el presidente de Rusia, dijo que quien controle la inteligencia artificial va a controlar. Andrés Felipe, Vladimir Putin dijo, el presidente de Rusia, dijo que quien controle la inteligencia artificial va a controlar el mundo. ¿Puede ser usada la inteligencia artificial como un arma, que es el temor de muchos? Déjame comenzar con esta frase, y es: un cuchillo puede ser usado para pelar papas o para apuñalar a alguien. Sí. La inteligencia artificial, nosotros somos los que estamos creando la inteligencia artificial, nosotros somos los que creamos los modelos, los que la entrenamos, los que damos la información. No está de más quien tenga propósitos bélicos, no está de más quien tenga otros propósitos. La inteligencia artificial puede ser usada para cualquier cosa, básicamente. Esta es la persona y la parte ética que hay detrás, y la moral es para qué usarla. Que algún día la inteligencia artificial tenga moral y tenga raciocinio, ¿cómo le enseñaríamos eso? Ni siquiera nosotros sabemos básicamente lo que es eso en términos del cerebro. Hagamos un video link, les propongo, y hagámoslo con Federico Pascual. Él está en Montevideo, en Uruguay, y él es el director de operaciones de la empresa Monkey Learn. También es conferencista de temas de inteligencia artificial. Federico, bienvenido a Link. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar hablando con ustedes y hablar un poquito de inteligencia artificial. Sabemos que las máquinas pueden hacer tareas repetitivas, pero ¿pueden también realizar tareas creativas? Mira, es una de las cosas que se está empezando a trabajar, es de las cosas más difíciles y todavía no se sabe si realmente se va a poder lograr algo similar a lo que es la creatividad humana. Por ejemplo, han pasado, por ejemplo, que hicieron música a través de algoritmos de inteligencia artificial que es muy difícil distinguir, o es prácticamente imposible distinguir si la hizo un algoritmo o la hizo una persona. Pasó con música, pasó con poemas, está pasando con muchas diferentes áreas en cuanto a lo que es arte y otras áreas de la creatividad. ¿Qué trabajos se verán amenazados primero y cuáles seguirán siendo necesarios? A ver, los primeros trabajos que se van a ver afectados son aquellos trabajos que sean altamente repetitivos y de baja complejidad. El análisis de datos, que sea analizar datos, es algo que las computadoras ya están empezando a hacer muy bien, y estos algoritmos manejan muy bien, y esos trabajos se van a ver amenazados. También algo que está pasando ahora es que los autos autónomos se está avanzando de una forma muy rápida, y ya para finales de este año, principios del año que viene, ya van a haber autos disponibles para que se manejen solos. Y eso lo que va a causar es todo taxista, toda persona que trabaja manejando
cualquier medio de transporte se va a ver amenazado y potencialmente se puede quedar sin trabajo. Si las máquinas pensantes dejan a muchos sin empleo, la pregunta es, ¿esto podría hacer colapsar a la economía? Yo a nivel personal creo un par de cosas. Creo de que la inteligencia artificial, por un lado, es algo altamente positivo porque nos va a liberar de muchas tareas que son aburridas, que son tediosas, que son repetitivas, que nadie quiere hacer, y que las personas van a poder dedicarse a sus hobbies y hacer lo que realmente les gusta. Pero lo que para mí es un problema es la transición hacia eso, donde el sistema económico va a cambiar más rápido que el sistema político y que eso va a causar demasiadas fricciones. ¿Ves en un futuro optimista en el que la inteligencia artificial ayude a desarrollar el potencial de la humanidad? Inteligencia artificial puede ser lo mejor que le pasó a la humanidad o lo peor. Dependiendo cómo lo manejemos, no solamente cómo lo maneje el gobierno, sino cómo lo manejen las empresas, cómo lo manejen las personas. Dependiendo cómo lo manejemos, cómo va a ser el resultado final. Puede ser altamente provechoso, o sea, imagínate un futuro donde las personas no necesitan trabajar y se pueden dedicar a sus hobbies o al arte. Sería un futuro genial. O todo lo contrario, un futuro donde las personas no puedan trabajar porque todo está automatizado y los recursos generados gracias a esa automatización están concentrados en ciertos grupos de poder solamente y no hay... la riqueza no se traduce al resto de la población. Entonces, dependiendo cómo se haga esa transición, si va a ser lo mejor que nos pueda llegar a pasar como humanidad o no. Federico, gracias por estar con nosotros en Link. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Yo soy Álvaro Soto y yo soy el diseñador principal o design principal de la plataforma de Artificial Intelligence Watson. Los computadores hoy en día son mucho más eficientes a tareas específicas, pero los humanos pueden hacer problemas mucho más complejos. Podemos razonar de manera muy eficiente y combinar la visión con el lenguaje de manera mucho más eficiente. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a llegar a un momento en el que la tecnología pueda llegar a ese conocimiento. Yo creo que creativo es la habilidad de un humano a tomar decisiones que son apropiadas de acuerdo con un problema. Eso y tomar decisiones para solucionar un problema de manera rápida, que es diferente todo el tiempo. Esa habilidad los computadores la tienen de una u otra forma, pero obviamente cuando estás empezando a hablar de arte y de la expresión humana, los humanos son mucho más expresivos y tenemos la capacidad de comunicar la noción de nosotros como seres humanos en este mundo, y lo comunicamos por medio de arte. El computador no sabe que existe, entonces no puede expresar algo de forma interna y externalizarlo. Como todas las tecnologías, se van a ver un reemplazo de algunas características de los trabajos que nosotros hacemos hoy en día, ¿cierto? Hay unos trabajos que se pueden automatizar y esos trabajos sin inteligencia artificial ya se han acabado, ¿cierto? Pero cada vez que se acaba un trabajo, empieza uno nuevo. Por ejemplo, para poder trabajar con inteligencia artificial hay una cantidad de otros trabajos que se necesitan en las empresas. Cuando se hablan, por ejemplo, de los doctores, lo que se hace con inteligencia artificial es no reemplazar al doctor, pero buscar cómo el doctor puede resolver problemas que sería imposible para el doctor hacerlo por sí mismo. Por ejemplo, leer millones de artículos médicos en una mañana para poder diagnosticar de manera positiva a un paciente que le llegó a la noche anterior. Nosotros tenemos todo el control. Uno no puede saber qué es lo que va a pasar en 20 años porque sería
seríamos mágicos, pero sí podemos pronosticar que nosotros tenemos el control hoy en día de crear los principios y las leyes que son necesarias para poder controlar la tecnología. Entonces, no se te va a salir de las manos simplemente porque un día se salió de las manos, pero se sale de las manos es porque nosotros no creamos el ambiente necesario para poder controlar la tecnología. Regresamos aquí en Link Experiencias Conectadas hablando hoy sobre la inteligencia artificial. Vamos a tocar un tema que genera mucha curiosidad, ya veníamos hablando un poquito de eso y vamos a invitar nuevamente a Siri. Siri, tú tienes alma. En la nube, nadie cuestiona tu estado existencial. Bueno, el tema del alma es muy importante para nosotros, aparentemente no lo es tanto para Siri. Ese es un tema muy importante y usted ya tocaba tangencialmente este tema de la conciencia, Andrés Felipe. Y Oscar, quiero que hablemos un poquito ya, digamos, a manera de cierre, sobre los dilemas éticos que se enfrentan con este tema de la inteligencia artificial. No son pocos, yo creo que es uno de los terrenos donde más temores genera hablar de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos dilemas éticos, diría usted, Oscar? Yo creo que los más importantes son los que tienen que ver con la vida de los humanos, es decir, hasta qué punto vamos a dejar evolucionar o darle tanta independencia a la inteligencia artificial de forma tal que nos puedan hacer daño o tomar decisiones que repercutan en nuestras vidas, nos pongan en peligro nuestras vidas. Sí. Por ejemplo, nosotros podríamos entrenar un carro autónomo de forma tal que cuando vea cierto peatón se detenga y no colisione contra esos peatones, pero se haga estrellar el carro y puedan perder la vida de los pasajeros. Que ese debate ya está, digamos, lo está viviendo Google en el desarrollo de sus carros inteligentes, ¿no? Desde luego. Entonces, eso es uno de los dilemas y es importante que no demos rienda suelta a las máquinas, al aprendizaje de inteligencia artificial, sí, sino lo controlemos y le pongamos una capa encima que sea la capa ética, así como un programa que controle de cierta forma lo que hace esta inteligencia artificial para ese tipo de casos. Por supuesto, Andrés Felipe, para usted, ¿cuáles serían dilemas éticos que se puedan presentar en este camino que ya estamos recorriendo de la inteligencia artificial? Sí, estoy de acuerdo con Oscar y adicionalmente también estoy de acuerdo en la parte de las regulaciones. O sea, hay que ver la inteligencia artificial es no como un problema como tal, sí, sino es la aplicación de esta es lo que hay que regular. Por ejemplo, los carros autónomos y todo este tipo de cosas. Sí. Entonces eso es lo que hay que regular y es como en la parte en la que entra la ética, no la inteligencia artificial como tal, sino las aplicaciones. Y adicionalmente también entonces en la parte de los trabajos, yo pienso que son saltos generacionales, así como pasó el fax, así como le pasó el teléfono fijo, igualmente le van a pasar a muchos trabajos y son simplemente saltos generacionales que nosotros los seres humanos somos lo suficientemente creativos como para dedicarnos a otra cosa. Ya a manera de cierre, digamos, ¿qué le podemos dejar a los televidentes que seguramente en este programa habrán desarrollado nuevas inquietudes? ¿Qué les podemos dejar de inteligencia artificial, Oscar? La inteligencia artificial es un campo fascinante y es nuestro futuro y lo estamos viendo actualmente. Yo creo que hago la invitación a que la gente comience a cacharrear con esas tecnologías. Ya hay tecnologías en la nube que nos permiten a costos muy económicos poder entrenar, por ejemplo, un Watson o utilizar toda la potencia de eso. Entonces, comencemos, seamos curiosos, preparándonos para ese futuro que viene y bienvenidos. Andrés Felipe, la última palabra. Sí. Lo primero es decir que la inteligencia artificial no son robots asesinos. No, lo primero que uno piensa en inteligencia artificial es un robot grande con manos, blanco, generalmente como la película de Yo Robot. No, la inteligencia artificial está en los celulares, está en Instagram, está en Facebook, está por todos lados. Y esa es como la invitación también. Como la inteligencia artificial se puede hacer desde un computador cualquiera. O sea, sí, cualquier persona puede hacer eso. Uno generalmente se imagina, no, yo para hacer inteligencia artificial necesito conocimiento increíble, necesito mucho dinero. No, cualquier persona no necesita ser ingeniero en sistemas, no necesita ser ingeniero en computación. Cualquier persona que le interese esto, eso es lo bonito de la inteligencia artificial también, que todo es libre, todo es código libre, todo está en la nube, todo está en internet, todo se consigue libre. Y eso es lo que ha hecho que esto evolucione. Pues Andrés Felipe, Oscar, gracias por estar con nosotros, muy interesante. Seguramente tendríamos que hacer otro programa para
abarcar la totalidad de un tema tan interesante, pero creo que hoy ya tenemos un muy buen comienzo, así que muchas gracias. A usted muchas gracias. Ahora veamos el final de las historias protagonistas de esta noche en Link. Las cosas que alguna vez fueron un sueño, hoy son una realidad. Muchas cosas realmente de lo que estamos viviendo ahora era lo que Julio Verne veía en su momento, o lo que otros como Leonardo da Vinci solo soñaban, ¿no? Entonces el helicóptero, wow, es una locura, como que el hombre pueda volar, el hombre pájaro, ese tipo de cosas, como viajes a la luna, como viajes a otros planetas, son una realidad cuando antes simplemente era ficción. No necesariamente estamos viendo al hombre pájaro, pero sí estamos viendo a las personas que se pueden meter 200, 300, 400 personas en un aparato que pesa una cantidad de toneladas y están volando de un lado al otro. Los sistemas cognitivos pueden potencializar nuestras capacidades a un grado superior al del humano, pero nunca reemplazar al ser humano. Hi, Connie. How may I help you? I am Hilton's newest concierge in training, thanks to a pilot project between Hilton and IBM. Esto realmente no sabemos cuál sea el límite, ¿no? No podemos decir que este va a ser el final. Sabemos que algo que nos va a diferenciar es un punto que realmente queremos enfatizar. Es que por más que enseñemos inteligencia artificial o tengamos sistemas cognitivos, como lo llamamos nosotros específicamente, nunca nos van a igualar como tal a nosotros los humanos en el punto de imaginación, en el punto de innovación, en el punto de estrategia y toma de decisiones. Por eso es que seguimos siendo relevantes. En última, la inteligencia artificial lo que busca es asemejarse al hombre. Entonces, por eso hacen análisis de información y logran entender el contexto e intentan sacar unas conclusiones. Entonces, lo que sigue es que realmente toda nuestra vida sea afectada por la inteligencia artificial. Esperamos de una buena manera. ¿Debemos tener susto con esto? Realmente no. Nos corresponde, como cualquier otra tecnología, tenerla bajo nuestro dominio. Nosotros somos los que la debemos controlar y siempre existirá el riesgo de que se use para bien o para mal, pero eso ya es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como humanos y no a las máquinas. Vivimos en la llamada era de la información, una época de oro en la que el desarrollo tecnológico nos deslumbra cada día. Y sin embargo, la humanidad sigue sin resolver muchos de sus problemas fundamentales. ¿La inteligencia artificial podría ayudarnos a solucionar estos problemas o, por el contrario, se convertirá en uno de nuestros problemas? El tema seguirá abierto y lleno de interrogantes. Por ahora, los invitamos a la reflexión y nos vemos próximamente en una nueva edición de Link, Experiencias Conectadas.